Pues, Sí, Fran. Gracias. Gracias, Fray. Gracias, Fran. muy bien. Entonces, pues vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a comenzar con el tema de la virginidad en el mundo antiguo, para ver de qué manera en la religión católica, de entre todas las culturas del Mediterráneo, la mujer ha sido revalorizada según los valores, según la manera de comprender a la mujer en todas esas culturas de la cuenca del Mediterráneo. Ya hemos visto que están sobre todo la cultura griega, la cultura romana, la cultura judía y la cultura árabe, que son como las principales culturas que se establecieron y que crecieron en esa zona geográfica de la cuenca del Mediterráneo. Y al profesor de Fiores le interesa ir dilucidando, ir descubriendo de qué manera la mujer en todas esas culturas se ha propuesto como personaje autónomo, como personaje sujeto de la historia, como aquella realidad histórico-cultural que según los valores de la cultura o de la religión ha presentado una evolución en esas culturas a partir del establecimiento de la vida cristiana, de los valores del Evangelio. Desde luego al profesor de Fiores le interesa hacer hincapié en el aspecto de la religión cristiana católica, y desde ese punto de vista nos presenta lo que él ha descubierto como elementos que permiten ver a la mujer de una manera novedosa, de una manera diferente de cómo se veía en las culturas anteriores, en la cultura griega de 7 siglos antes de Cristo, en la cultura romana de 5 siglos antes de Cristo, en la cultura árabe de 3 o 4 siglos después de Cristo. Y así vemos poco a poco de qué manera el cristianismo va ofreciendo un punto de vista excepcional, diferente, novedoso acerca de la mujer. Y entonces, pues, acerca de la Virgen María, el profesor de Fiores aborda el tema de la virginidad y lo aborda hablando en primer término de la virginidad en el mundo antiguo. Dice él que en la antigüedad greco-romana, es decir, estamos hablando de la cultura griega y de la cultura romana, que como sabemos comenzaron en el siglo 7 o 6 antes de Cristo, aunque su auge se alcanzó poco antes de Cristo, unos 2 o 3 siglos antes de Cristo. Tanto la cultura griega como la cultura romana ya habían alcanzado su apogeo, su punto más alto de dominación geográfica, de dominación cultural, de dominación religiosa. Y entonces, pues, encontramos que el profesor de Fiores nos dice que ni siquiera en la cultura griega ni en la cultura romana, ni tampoco en la cultura semita, se habla de una manera adecuada acerca de la virginidad.
Es decir, que en todas esas culturas ya se conocía el valor de la virginidad, pero cada una trata o habla o presenta el valor de la virginidad a su manera. Pero es un valor que se considera propio de personas particulares o de una clase selecta. En la Roma antigua, a la castidad durante 5 años, luego por un periodo de 30 años, se habla de las vestales. Las vestales que eran mujeres elegidas desde su más tierna infancia y consagradas a la castidad. En Roma encontramos pues el templo de las vestales, que eran dedicadas al servicio del culto de los dioses romanos. La infidelidad a esa vocación de las vestales en la cultura romana llevaba un castigo que consistía en ser enterradas vivas, Ay, Dios. como le sucedió a Emilia, Licinia y Marcia en el año 114 antes de Cristo. Durante los primeros siglos de la era cristiana, algunas corrientes filosófico-religiosas, como los seguidores de Pitágoras o los seguidores del estoicismo, contribuyeron a que creciera la aceptación del ascetismo practicado en nombre del valor del dominio de sí mismos en la cultura romana. Pero aún en este caso del estoicismo y de los pitagóricos, se trata de movimientos minoritarios que no llegan a difundirse entre el pueblo, entre la gente común y corriente. Además, no se trata de una vocación como en el caso de las vírgenes cristianas, sino de un destino impuesto por los emperadores o por los que tenían a su cargo el culto de las diosas. Y entonces, pues ahí hay una gran diferencia que debemos considerar entre la manera de vivir la virginidad en la cultura romana del templo de las Vestales y la virginidad desde el punto de vista de la religión de Jesucristo. En el ámbito de la mitología romana se recurre al mito del matrimonio sagrado, es decir, la unión de un dios del panteón o del ámbito de los dioses romanos con una mujer. Es el rito del matrimonio sagrado que se llevaba a cabo según algunos mitos de la cultura romana. Y así se explicaba la grandeza, el origen de la grandeza de un héroe. Así, por ejemplo, en el mito romano de Leda, que fue fecundada por Júpiter mediante una lluvia de oro. A estos relatos se refería los padres de la iglesia Orígenes y Justino, quienes al hablar de estos mitos de la religión romana, ponían de relieve el concepto de la virginidad desde el punto de vista de la fe católica, de la fe cristiana, y ponían en relieve la originalidad del cultivo de la virtud de la castidad entre las vírgenes cristianas. Entre los judíos, aunque había una gran valoración por la fecundidad, algunos movimientos judaicos de la época de Cristo o poquito antes conducen al rechazo del matrimonio. Nos encontramos, por ejemplo, en la Biblia la decisión
del profeta Jeremías de mantenerse célibe. Y en vísperas del Nuevo Testamento encontramos a Rabí Simeón ben Asai, que renuncia al matrimonio para dedicarse completamente al estudio de la Torá. Eso entre los judíos, pero también tenemos otro grupo que se dedicaba, que valoraba la virginidad, la castidad, entre ellos los esenios de la comunidad de Qumran, que desapareció probablemente hacia el año 68 después de Cristo, con la persecución que llevaron a cabo los romanos en contra de todos los judíos que vivían en Jerusalén, en la tierra prometida, a causa de la rebeldía de los judíos por asumir la dominación de los romanos. Y entonces ahí encontramos el grupo de los monjes o trabajadores de la palabra de Dios que se reunieron en la comunidad de Qumran a orillas del Mar Muerto. Ellos reconocen el valor de la continencia y del celibato. El escritor judío Filón señala que mientras que las sacerdotisas griegas eran obligadas a conservarse vírgenes, las vírgenes terapeutas en Alejandría, es decir, en la cultura griega, elegían la castidad y tenían acceso a la instrucción religiosa. Sin embargo, la gran tradición judía se pronuncia en favor del matrimonio y de la maternidad, porque así se cumplen las promesas de fecundidad que Dios había asegurado a Abraham y a sus descendientes. De modo pues que vemos de qué manera en las culturas griega, romana y judía era valorada la virginidad. Entre los romanos pues era una cosa impuesta. Entre los griegos pues era una vocación a la que las niñas eran sometidas desde su más tierna infancia. Y entre los judíos pues era previsible que todas las mujeres buscaran el matrimonio y la maternidad. Eso es lo que nos dice aquí en este párrafo el profesor de Fiores, para poner de relieve de qué manera en los siglos II y III, es decir, cuando comienza los padres de la Iglesia con sus escritos acerca de la virginidad, nos ofrecen ya un pensamiento madurado, un pensamiento más completo acerca de la práctica de la virginidad dentro de la religión cristiana. Y hablando de Ignacio de Antioquía, que muere en el año 110, San Ignacio de Antioquía, nos presenta una defensa de la Virgen María en un contexto cristológico. Es decir, que San Ignacio habla de la Virgen al referirse a Cristo mismo. Y trata el tema teniendo presente a dos clases de falsos maestros, que son los docetas, que rebajaban la realidad de la encarnación, y algunos representantes del judaísmo, que niegan la divinidad y la concepción virginal de Cristo. San Ignacio de Antioquía, el primer mártir de la iglesia cristiana, el primer padre de la iglesia que estudiamos, combate tanto a los docetas como a los judaístas, como a los judíos, y lo hace al referirse al plan de Dios, por el cual afirma San Ignacio de Antioquía que Cristo fue llevado por María en su seno, conforme a la economía, es decir, a la dispensación de Dios. O sea, como Cristo fue destinado por el Padre Todopoderoso para la salvación del universo, pues San Ignacio de Antioquía es consciente de ello
y por eso afirma que Cristo fue llevado por María en su seno, de conformidad con lo que había designado el Padre Todopoderoso. A los docetas, San Ignacio de Antioquía les recuerda la constitución de la naturaleza humana y de la naturaleza divina de Cristo. Y San Ignacio insiste en la plena humanidad de Jesús que procede de la Virgen María. Y dice así San Ignacio de Antioquía: un solo médico hay que es carnal a la par que espiritual. Es engendrado y no engendrado. En la carne es hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios. Primero pasible, es decir, que podía padecer, y luego impasible, es decir, que por su cualidad divina no podía padecer. Jesucristo nuestro Señor. De modo pues que aquí el Santo Padre de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, reconoce que en Jesucristo tenemos dos naturalezas, la humana y la divina, y que esas dos naturalezas fueron engendradas en el seno de la Virgen, porque dice así, que en la carne fue hecho Dios, hijo de María e hijo de Dios, y que en la carne fue primero hecho con capacidad de padecer y luego fue hecho en la carne con esa capacidad de no padecer a causa de su divinidad. Y así lo explica San Ignacio de Antioquía, en donde él presenta algunos artículos del símbolo de la fe que ya podía la Iglesia proclamar en esa época, tan temprana como el año 110, en que San Ignacio de Antioquía vivió. Y dice el profesor de Fiores que Ignacio de Antioquía presenta otro texto acerca de esa realidad de la carne de Cristo, en donde San Ignacio de Antioquía repite 5 veces el adverbio verdaderamente. Jesucristo, que desciende del linaje de David y es hijo de María, que nació verdaderamente y comió y bebió, fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y murió, el cual además resucitó verdaderamente de entre los muertos. Así lo dice San Ignacio de Antioquía, reconociendo en Cristo la naturaleza divina unida a la naturaleza humana en la hipóstasis de la persona, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y en otro texto, San Ignacio habla de la yuxtaposición de palabras en sentido opuesto, es decir, podríamos decir de la antítesis, porque habla de un Dios concebido en el vientre de una mujer, Audacia, que no era bien recibida por el espíritu del pensamiento de Platón, puesto que para Platón no era posible que un Dios fuese concebido en el vientre de una mujer. Contra los ataques de los judíos, San Ignacio de Antioquía afirma claramente la virginidad de la Virgen María y la afirma en función del poder divino de Cristo y del misterio de Dios. Así lo dice San Ignacio de Antioquía, puesto que nuestro Dios Jesucristo fue llevado en el seno por María, según la economía de Dios, del linaje de David y por obra del Espíritu Santo. Y quedó oculta esta realidad de la encarnación de Cristo,
quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto por medio del cual ella dio a luz al Hijo de Dios. Del mismo modo que la muerte del Señor tampoco fue conocida por el príncipe de este mundo, y dice San Ignacio de Antioquía que esos son 3 misterios que se cumplieron en el silencio de Dios. Vean ustedes de qué manera San Ignacio de Antioquía, ya en el siglo segundo, en el año 110 después de Cristo, habla de la virginidad de la Virgen en razón de que el poder divino de Dios hizo que se ocultara esta realidad al príncipe de este mundo, y que por ello la virginidad de María, el parto por medio del cual ella dio a luz al Hijo de Dios, y la muerte del Señor fueron realidades que se ocultaron al príncipe de este mundo. Es decir, que solamente se pueden comprender a la luz de la fe. Y por eso el príncipe de este mundo no podía comprender esos 3 misterios de los que habla San Ignacio de Antioquía, que son la virginidad de la Virgen, el parto por medio del cual ella dio a luz al Hijo de Dios y la muerte del Señor. Son pues 3 misterios con los cuales el padre de la Iglesia, Ignacio de Antioquía, explica la virginidad de la Virgen como una condición por medio de la cual Dios enalteció a la mujer dentro de la cultura judeocristiana, más aún desde el punto de vista de la religión proclamada por Jesucristo en el Evangelio. Y entonces dice el profesor de Fiores que para que comprendamos mejor el pasaje, la explicación de San Ignacio de Antioquía, conviene referirse a un mito pagano en donde los gnósticos, que era una secta de la época de Cristo, o los judíos, hacen una comparación superficial con estos 3 misterios por los cuales se manifestó la virginidad de la Virgen, el parto de la Virgen y la muerte de Cristo, que fueron manifestados en lo oculto, en el misterio, en el silencio de Dios. Y dice el profesor de Fiores que estos 3 misterios hay que relacionarlos con lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde el apóstol San Pablo habla del misterio de Cristo, oculto por Dios a todos aquellos que pertenecen a este mundo. Ignacio desarrolla el pensamiento de San Pablo haciendo que se comprenda que el diablo no entendió el misterio de la muerte de Jesús porque se le habían escapado a su comprensión los misterios de la concepción de Cristo en el vientre de la Virgen y el misterio del nacimiento de Cristo del seno virginal de María. De modo pues que ya San Ignacio de Antioquía nos hace ver de qué manera la fe nos ayuda a comprender los misterios fundamentales de la fe católica, como son la encarnación de Cristo en el vientre, el nacimiento purísimo de Jesucristo del vientre de María y la muerte de Jesús como misterio de salvación. Es decir, al maligno, al príncipe de este mundo, no le fue claro el procedimiento que usó el Padre Todopoderoso para que Cristo, con su encarnación, con su nacimiento y con su muerte, realizara la redención de todos los seres humanos. Y entonces, la expresión, dice el profesor de Fiores, virginidad de María, es un término, es una expresión que comenzó a usarse entre los cristianos a partir de San Ignacio de Antioquía, pero que no significa una prerrogativa
el ser virgen que pueda existir por sí misma, sino que expresa la acción del concebir virginalmente a Cristo, porque según el designio divino del Padre Todopoderoso, la comprensión de la encarnación exige también comprender la historia de la salvación y la totalidad del misterio de Cristo. Y entonces San Ignacio de Antioquía dice que por eso el demonio no pudo entender esos tres misterios de la encarnación de Cristo en el vientre de María, del nacimiento virginal de Cristo del vientre de María y de la muerte de Cristo como momento de la redención que Cristo realizó por todos los creyentes en él. De modo pues que el profesor de Fiores afirma que San Ignacio de Antioquía no dice expresamente que el parto de María haya sido virginal, pero afirma que en el momento de que Cristo nace, ahí, puesto que se trata de un misterio que solamente se comprende a la luz de la fe, por eso la encarnación, el nacimiento y la muerte solamente se pueden entender a partir de la fe en que Cristo es el Redentor y de que la Virgen María ha sido elegida para colaborar con Jesucristo en esa redención. Vean pues de qué manera el profesor de Fiores nos invita a que consideremos estos tres misterios para comprender de qué manera en la fe católica se enaltece la condición de la virginidad de la Virgen María. Vamos a concluir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si alguien no tiene las hojas, por favor, mándeme un mensajito y en una media hora, una hora se los envío. Gracias, Fray.